El terrorífico relato de un médico cirujano, terror extremo. El doctor Jonathan Anderson era un reputado cirujano conocido por su habilidad y precisión en el quirófano. Pero detrás de su apariencia respetable y su exitosa carrera, se escondía un terrorífico secreto que lo atormentaba noche tras noche. El doctor Anderson había estado experimentando con técnicas quirúrgicas prohibidas y oscuros rituales para obtener poderes sobrenaturales. Su obsesión por el conocimiento y el control lo había llevado por un camino siniestro y retorcido. Una noche, mientras realizaba una operación complicada, el doctor Anderson se encontró con una situación inesperada. El paciente, un hombre aparentemente sano, comenzó a convulsionar violentamente en la mesa de operaciones. El cirujano, presa del pánico, intentó estabilizar al paciente, pero sus esfuerzos fueron en vano. El hombre murió ante sus ojos, dejando al doctor Anderson en estado de shock. A partir de ese momento, el doctor Anderson se sumergió en un abismo de culpa y desesperación. Las noches se volvieron interminables, plagadas de pesadillas y visiones de sus fracasos en el quirófano. Una noche, mientras luchaba por conciliar el sueño, el doctor Anderson escuchó un susurro en su oído. Una voz siniestra y seductora le ofreció una solución a su tormento, un antiguo libro de hechizos y rituales oscuros. Impulsado por la desesperación, el doctor Anderson no pudo resistirse a la tentación. Siguiendo las instrucciones del libro, realizó un ritual macabro en su propio consultorio, invocando a una entidad maligna en busca de poder y redención. A medida que el ritual avanzaba, el doctor Anderson sintió una presencia oscura envolverlo. Una sombra se materializó frente a él, emanando una energía malévola y retorcida. La entidad se presentó como el precio a pagar por los poderes que el doctor Anderson buscaba desesperadamente. A cambio de su alma, le otorgaría habilidades sobrenaturales para llevar a cabo cirugías perfectas y curar cualquier enfermedad. Sin pensarlo dos veces, el doctor Anderson aceptó el trato. A partir de ese momento, sus habilidades quirúrgicas se volvieron impecables, realizando procedimientos milagrosos que dejaban perplejos a sus colegas. Pero a medida que el doctor Anderson se sumergía más y más en el oscuro mundo de lo sobrenatural, su apariencia comenzó a cambiar. Su rostro se volvió pálido y demacrado, sus ojos brillaban con una luz maligna y su risa se convirtió en un eco lúgubre y siniestro. La gente comenzó a temer al doctor Anderson, sintiendo una presencia maligna a su alrededor. Los pacientes que se sometieron a sus operaciones experimentaron extraños efectos secundarios y algunos incluso desaparecieron misteriosamente. Finalmente, la verdad sobre el doctor Anderson salió a la luz. La comunidad médica descubrió sus prácticas ilegales y su pacto con el mal. Fue arrestado y llevado ante la justicia, pero su destino ya estaba sellado. El doctor Anderson murió en prisión, pero su legado de terror y oscuridad perduró. Su historia se convirtió en una advertencia para aquellos que buscaran poder a cualquier costo, recordándoles que el mal siempre encuentra una manera de cobrar su precio. El terrorífico relato del médico cirujano quedó grabado en la memoria de todos aquellos que presenciaron su aterrador descenso a la oscuridad. Una advertencia de que incluso aquellos que juran proteger la vida pueden convertirse en los peores monstruos.